Padre Santo, porque nos quieres, nos amas, nos das la vida. Gracias porque un día más nos has concedido poder estar aquí. Gracias porque nos das hambre de tu palabra, deseo de conocerte. Gracias porque derramas sobre nosotros tu Espíritu Santo. Ayúdanos a amar tu voluntad. Danos la fortaleza de ponerla por obra. Ayúdanos en este momento también a que todo nuestro ser, nuestro espíritu se serene. Danos la capacidad de penetrar en tu palabra y danos también la gracia de acogerla, que no nos resistamos. Suscita en nosotros la palabra y que tu Espíritu Santo también nos conduzca una y otra vez a la alabanza. Todo te lo pedimos con la oración dirigida a María y lo ponemos así a través de ella en tu Hijo Jesucristo. Oh Virgen, santísima e inmaculada, belleza y esplendor del Carmelo, tú que miras con ojos de particular bondad al que diste tu bendito escapulario, mírame benignamente y cúbreme con el manto de tu maternal protección. Fortalece mi flaqueza con tu poder. Ilumina las tinieblas de mi entendimiento con tu sabiduría. Aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad. Adorna mi alma con tales gracias y virtudes que sea siempre amada de tu divino Hijo y de ti. Asísteme en vida, consuélame cuando muera con tu amabilísima presencia y preséntame a la augustísima Trinidad como hijo y siervo devoto tuyo, para alabarte eternamente y bendecirte en el paraíso. Amén. Pues nada, vamos a ver una nueva figura. La última vez hablamos de Ruth y Noemí. Hoy también en esto que se preparó como si fuera el cartel, ahí tenemos a Elías, que es arrebatado en el carro y en los caballos de fuego, y aquí tendríamos a Eliseo. Vamos a ver a Eliseo, sucesor de Elías, como profeta. Importante para los carmelitas. Nosotros, los carmelitas, pues nacemos en el monte Carmelo, en torno a lo que se llama la fuente de Elías. Y por tanto tenemos a Elías también como figura importantísima e inspirador de la orden. De ahí que después tuvieron que moverse de allí debido también a la persecución de los musulmanes, y cuando vienen a Europa, bueno, pues comienza también otra andadura de este grupo inicialmente muy reducido, pero que después se extendió enormemente. Y son los que traen también pues toda la devoción a la Virgen del Carmen, Carmen Carmelo, la Virgen del Monte Carmelo. Bueno, pues por eso también entre los carmelitas nosotros también celebramos incluso la fiesta de San Eliseo. Por tanto, aquí vamos a hablar un poco de Eliseo desde la perspectiva bíblica y el tiempo que disponemos. Vamos a hacer así, vamos a ver estos puntos, una pequeña introducción muy breve y después hablamos de la vocación del profeta. Seguidamente, después de haber sido vocacionado, le va a suceder Eliseo a Elías. Y Eliseo se caracteriza por dos grandes cosas. Por una parte, hoy diríamos un santo milagrero. Eliseo, os invito a que leáis pues, en el segundo libro de los Reyes, a partir del capítulo 2, y después hay un ciclo ahí de Eliseo hasta el capítulo 9 sobre todo. En estos capítulos se habla de muchos milagros de Eliseo. Sobre todo diríamos que se especializó Eliseo en milagros de agua, en relación con el agua. Hoy hablaríamos de un santo milagrero. Hace poco celebrábamos a San Vicente Ferrer, que lo fue. Hablaríamos de San Antonio de Padua y de otros también santos. Entonces,
se caracteriza por los milagros. Vamos aquí a hablar de algunos y otros pues os invito también a que leáis, porque el tiempo aquí corre enseguida. Y nos detenemos en un par de relatos más extensos sobre también milagros de Eliseo, respecto a la mujer de Sunem y respecto a Naamán, mucho más conocido también porque es muy utilizado dentro del ámbito bautismal. Y después un último milagro, al menos por tenerlo también presente, que realizó milagros incluso más allá de la muerte. Bueno, esto también, diría yo así una cosa que es muy importante, significa que a Eliseo le podemos invocar, podemos rezarle, podemos pedirle también que haga una intercesión a favor nuestra delante de Dios, Eliseo. Ya veis que también lo narra y después lo va a recordar en el libro del Sirácida. Bueno, y por último una breve conclusión. Estamos en tiempos del reino dividido, estamos en el siglo IX antes de Cristo. Imaginaos que es un tiempo, de verdad, muy, digamos así, estamos hablando de tiempos muy antiguos, muy antiguos. Aquí tenemos, como veis, después de Salomón, el reino unido de David y Salomón se divide. Entonces aquí va a surgir una de las dinastías contra las que Elías y Eliseo se van a levantar, y que a través de Eliseo va a ungir a un rey que se llama Jehú, y prácticamente va a hacer que esta dinastía Omri desaparezca. Era la famoso Ahab y Jezabel. Bueno, pues también de estos, aunque comienza con Jeroboam. Jeroboam se va a dividir y Roboam en el sur, esto después de Salomón. Entonces esto que está verde sería el reino del norte, que se conoce como Israel, y el reino del sur se conoce como Judá, porque lo hemos dicho varias veces, ya que el reino del sur estaba formado prácticamente por una tribu, solo la tribu de Judá. Ahí se depositan también todas las promesas de la casa de David, de ahí que va a tener como ciudad Jerusalén. Bueno, aquí en Israel va a comenzar todo un problema de sincretismo, y sobre todo a adorar no ya tan fielmente como Judá al Señor, sino que van a adorar a los Baales. Bueno, de ahí que se levanta contra esto Elías y seguidamente también Eliseo, junto con otros profetas. Bueno, Eliseo va a ser de un lugar que se llama Abel Mejolaí, en una de las llanuras ahí junto al Jordán, mientras que de Tisbe, de Galaad, era Elías. Aquí está Galaad, bueno, pues pertenecen y están muy próximos. Aquí en Abel Mejolá. Y va a recibir Eliseo la llamada a través de Elías, y después también, al punto de morir Elías, pues va a recibir 2/3 de su espíritu. Ahora hablaremos de esto, que los 2/3 no es porque era muy egoísta, sino que significaba la herencia del primogénito. Entonces el primogénito heredaba las 2/3 partes. Y él desea, en este sentido, recibir como el hijo primogénito de Elías. Y no pide dinero, sino que pide recibir la porción, estas 2/3 partes del mismo espíritu profético que había recibido Elías. Muy bien, pues entonces tenemos esto. Va a continuar Eliseo la misión de Elías. De hecho, también, además de pedirle las 2/3 partes, que ahora lo comentaremos, pues también va a recibir el manto de Elías. Muy bien, entonces tenemos esto. Tanto Elías como Eliseo pues van a subrayar
o van a tener este lema, ¿no?, para ellos: solamente el Señor es Dios, no los Baales. Por tanto, hay un combate también continuamente contra la idolatría. La vocación de Eliseo se narra a partir del capítulo 19 del Primero de los Reyes. Entonces ahí se narra en unos momentos dramáticos para Elías. Elías, debido a que ha matado a los profetas de Baal, está siendo perseguido por Jezabel y lo quiere matar. Elías tiene miedo y huye. Esto significa una cosa, significa muchas cosas, pero entre otras cosas es que Elías pierde un poco el puesto de profeta. Se huye, no quiere estar ahí, ¿verdad? Un profeta perseguido y a punto de ser asesinado, tiene miedo y huye, ha perdido un poco ahí también la fortaleza, el oriente no sabe qué hacer, incluso se desea la muerte. Como sabéis, se encamina hacia el Horeb, ahí se acuesta cansado del camino bajo una retama, y las oraciones, podríamos hablar de las oraciones de Elías. En este caso, las oraciones de abajo siempre son tristes, tristes. En este caso va a desearse la muerte. No soy mejor que mis padres, llévame contigo. Sin embargo, el Señor viene en su ayuda. Dios jamás abandona, jamás. Dios es fiel. A través de los profetas y de toda la historia de la salvación se subraya continuamente: Dios es fiel. Si nos acordamos de lo que dice San Pablo, dice: nosotros podemos ser infieles, pero Él es fiel. Él es fiel, siempre es fiel. Esto también yo creo que todos nosotros lo podemos sellar. ¿Cuántas veces no hemos sido fieles y Dios ha sido fiel, se ha mantenido, nos ha mantenido, nos ha traído, nos ha vuelto a traer? Bueno, Dios es fiel. Entonces, en esta fidelidad de Dios le envía un ángel, el ángel del Señor, que en dos ocasiones va a despertar a Elías. Elías está tan abatido, hoy diríamos que ha entrado en depresión. Tiene una depresión tan profunda que no quiere vivir, ya está bien. Lo único que he tenido en mi vida son sufrimientos, basta ya, no quiero, llévame contigo. Sin embargo, Elías, siendo profeta, lo que quiere es ir al monte del Señor, al Horeb, el Sinaí, donde recibir esta fortaleza, esta nueva visión, esta experiencia de Dios, que en este momento se le nubla. Este ángel en dos ocasiones le despierta, le dice: come y bebe, porque el camino es demasiado largo para ti. No puedes si no comes. Bueno, también ahí hablaríamos siempre cómo queda ya significado o prefigurado la Eucaristía. Le pone pan, le pone agua, come, bebe, y continúa una jornada, como siempre, ¿verdad? Este simbolismo de 40 días con sus 40 noches. Finalmente llega al Horeb y allí se le va a aparecer Dios. Y Dios se va a aparecer el Todopoderoso de un modo impresionante, porque Dios se le va a manifestar de modo íntimo y se le manifiesta en el silencio. De ahí también que los carmelitas hablamos siempre de algo que Dios concede, es un tanto la experiencia mística, de poder recordarlo, hay grandes místicos en el Carmelo. Bueno, pues esto, ¿verdad? Elías ahí va a tener esta experiencia de Dios, se dice en la brisa suave, pero en realidad lo que dice el texto es en el silencio. En el silencio. Lo puede decir de modo poético, de modo metafórico, pero en el silencio. Y esto es muy importante, porque Dios es capaz de cambiar un corazón incluso en el silencio, incluso sin hablar. El silencio es una palabra de Dios también. De tal modo que le cambia a Elías, le va a cambiar, le va a cambiar. Y Elías va a tener ahí también toda una misión que continuar. Y le va a presentar: muy bien, Elías, terminará tu misión, pero antes le dice que tiene que ungir a una serie de reyes y también a Eliseo como sucesor. Antes de irte tendrás que ungir a Eliseo.
Bueno, pues ahí en este silencio, Elías, muy importante porque los Baales, como no son dioses, da igual que hablen, que se callen. Así lo entendemos. Esto es lo importante. Cuando el sacrificio también de los profetas de Baal en el Monte Carmelo, junto con Elías, su propio sacrificio, estos gritaban y hacían alaridos y de todo. Y los Baales o el Baal de turno no le escuchaba, no escuchaba. Elías se ría de ellos. Gritad, gritad, igual está durmiendo, seguramente que duerme mucho. Sin embargo, Dios, el Dios verdadero, es eficaz hasta en el silencio. Esto que decimos nosotros, y podíamos aquí hablar extensamente de esto, es que Dios no me habla. Pues no lo sé si te habla y no sé cómo estarás, pero el silencio también es una palabra de Dios. Y cuando se pasa de una experiencia a otra en Dios, siempre hay un periodo de silencio, porque Dios es siempre nuevo. Y para poder entrar en la novedad de Dios, del Dios que ahora en las circunstancias y en los momentos de mi vida se está manifestando, en este momento, para entrar en esta intimidad con Dios, siempre hay una crisis. Y en esa crisis lo anterior ya no me vale, necesito otra cosa. Y en esta crisis siempre hay silencio, porque lo anterior no me vale. Necesito algo nuevo. Dios es siempre nuevo y nosotros queremos domesticarle. Ya le conozco, ya sé quién es Dios, ya está. Dios es esto, siempre tiene que actuar así, siempre así, y de repente te das cuenta que no es así. Dios es otra cosa. Esto lo hacemos nosotros porque pensamos que nuestra vida va a ser, hoy estoy bien y mi vida va a estar bien siempre, ya siempre voy a estar así. Mañana se cae la loza, la rompes y ya entras en crisis, solo porque se ha roto un plato que habías heredado de tu madre. Y ya en ese momento ya no te vale la tranquilidad, porque como no estábamos en Dios, sino que estábamos en una tranquilidad, pensando que aquí hay un paraíso, y aquí nos van a decir todos los profetas y en particular Eliseo, que no hay paraíso. Esto lo dirán las filosofías actuales, desde el iluminismo. Pero en la tierra no podemos esperar un paraíso. Eso es falso, ya lo veis cómo están las situaciones actuales. Entonces la vocación va a ir, Elías se va a mover entonces desde el monte, se va a mover desde el monte Oreb, va a volver y al pasar por Abel Meholá se encuentra con Eliseo que está trabajando, hay 12 yuntas de bueyes, él lleva la 11ª y al pasar Elías le lanza por encima su manto, es un modo de llamarle. Eliseo lo acepta, quiere seguirle e inmediatamente Eliseo lo que va a hacer es un acto que es por una parte una ofrenda, por una parte un sacrificio, pero también un acto de desprenderse de la vida anterior. Va a coger los bueyes, también la madera, etcétera, y va a ofrecer un sacrificio y va a dar de comer de esto a todos los siervos. Un modo de decir, rompo con la vida anterior y inmediatamente me entrego al seguimiento de Elías, para aquello que tenga que hacer. De ahí que dice que Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Bueno, pues ahí el yugo, que era de madera, etcétera, también lo va a utilizar para el fuego. Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Bueno, ahí también un modo de decirnos cómo la vocación reclama una ruptura con nuestra vida anterior. Un vocacionado, un cristiano, tiene que estar dispuesto todos los días a esta llamada de Dios. De que los que están casados, todos los días es una novedad a renovar el sacramento. Todos los días. El sacramento es un sacramento de vida, no es un sacramento de muerte, porque está Cristo en medio. Unos lo vivirán como sean, pero es un sacramento. Pues hay una novedad continua. Nosotros que somos cristianos tenemos que saber que hay una novedad continua en el seguimiento de Cristo. Cuando ya nos
quedamos en un sitio ahí como si ya estamos asentados, en ese mismo momento dejamos de seguirlo. Ya nos hemos asentado y muchas veces nuestra vida es todavía un usar a Cristo más que un entregarme a Él. No tengo el oído abierto, no sé entregarle lo que acontece cada día, porque si decimos que es el Dios de la historia, significa que es el Dios que no me pide otra cosa que cada día en mi situación confíe en Él totalmente. Es una novedad continua. El desprendimiento en la vida cristiana, ahora estamos hablando de Eliseo, pero en la vida cristiana sabemos que tiene que ser permanente, todos los días. Un salir de uno mismo, porque esto es el amor, ¿no? Esto es lo que nos enseña Jesús, es servir, desgastarse. Y decía que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos todavía esperando la jubilación. ¿Pero la jubilación para qué? Para no hacer nada. Vaya hombre. Pero si te espera el cielo, ¿cómo aquí no haces nada? Aprovéchala. Nuestro descanso es Cristo. En el cielo continuaremos intercediendo. Lo digo por si alguno todavía piensa que en el cielo no va a hacer nada. Si no vas a hacer nada, todavía estarás en el purgatorio hasta que te enteres que tienes que hacer algo. No, en el cielo ya no hago nada porque allí pondré la tele, el plasma, y ya está, no hay tele. Pues no voy al cielo, pues no vayas. En el infierno hay un desastre, vete allí. En el cielo entran los que aman, y los que aman no pueden dejar a los demás porque hay comunión de los santos. Por eso, si bien allí no hay un sufrimiento, hay una continua intercesión. De ahí que suplicamos a María, a los ángeles y a los santos, porque están intercediendo, porque nos aman. De que en el cielo entramos con un amor inmenso, no queremos que nadie se pierda. En el cielo no quieren que nadie se pierda, y menos los cristianos. Ojalá que en nuestro corazón nazca esto, que en el cielo queremos hacer nuestro cielo en la tierra. Algún santo lo dice. Pero nosotros tiene que ser así. A veces decimos, no, yo voy al cielo, que así ya voy, me quito de este mundo, que es un mundo, pues no has entendido nada. O sea, que te vas allí para irte de este mundo, como si hubiera allí no sé qué cosa y aquí no sé qué. Estamos unidos. No hemos invocado aquí al Señor, estamos unidos. Aquí están los santos y los ángeles. Que Dios es fiel, aunque tú y yo no lo seamos. ¿Y qué te decirte de la Eucaristía? No, me voy al cielo, que es que este mundo se pone muy mal. Pues mira, pues en el cielo vais a estar intercediendo por este mundo tan malo, donde vino Cristo, por cierto, ha venido a este mundo, no ha venido a otro. Y Eliseo va a suceder a Elías. Y para esto el espíritu de Elías tiene que pasar a Eliseo. Tiene que recibir pues, la misma fuerza, la misma fortaleza, la misma luz que tenía Elías, porque va a ser su sucesor. Mira que nosotros, esto es fácil, ¿verdad?, como esto se va viendo, pero nosotros que somos hijos de Dios tenemos que recibir su mismo espíritu. Por eso nos da el mismo espíritu de Cristo, tenemos que ser otro Cristo. A esto estamos llamados. ¿Y cómo? No lo tienes que hacer tú. Si el problema es que nos tenemos que dejar, si el problema es dejarnos, es dejarnos transformar por este amor. Significa morir finalmente a este hombre de carne. Es que cuando Elías va a ser arrebatado y va a desaparecer también de la vista de Eliseo, le dice, por una parte, Elías casi que le pone a prueba a Eliseo, casi que Elías quiere ir solo. Le dice, mira, voy a ir a Betel, déjame, que no. Voy a ir a Jericó, déjame tranquilo, que voy contigo. Voy a ir al Jordán, quédate aquí, que voy contigo. O sea, Eliseo se empeña en no dejar jamás solo a Elías. Bueno, pues cuando está a punto ya de desaparecer, le dice Elías, pídeme lo que quieras, que haga por ti, antes de que sea arrebatado de tu lado. Y dijo Eliseo, por favor, que yo reciba 2 partes de tu espíritu, la doble porción.
Va a decir que esto en Deuteronomio 21:17 se habla de lo que pertenece al primogénito. No pide ningún honor mundano, no pide tampoco tener un mayor rango dentro de los que sean las categorías sociales. Lo que quiere es la medida del espíritu profético de Elías necesario para continuar su misión. Bueno, esto es verdad que Dios jamás nos va a dejar. Siempre nos da lo que necesitamos para lo que nos llama. Siempre. Y además hay que estar siempre abiertos a lo que Dios da, no a lo que yo pienso que me tendría que dar. Porque nosotros siempre estamos así. Hombre, si me llama esto, me lo tiene que dar de este color. Muy bien, muy bien. O sea, tú, si es de Dios, siempre va a sorprendernos, lo va a decir aquí. Hay que estar siempre atentos al Dios que sorprende y que obra como quiere y del mejor de los modos para nosotros. Siempre. Pedid y se os dará. Pero acordaos siempre, pedid, pero no ha dicho lo que se nos dará, ni cómo nos lo dará. Llamad y se os abrirá, pero no nos ha dicho lo que vamos a encontrar después de abierto. Y así podíamos continuar. Buscad y hallaréis. Tampoco nos han dicho lo que vamos a encontrar. Oh, yo ya sé lo que voy a encontrar, entonces tú ya no busques, déjalo, ya está. Esto es una sorpresa hasta el punto que el cielo ni ojo vio, ni oído yo, ni ha pasado por mente humana. ¿Qué es el cielo? Es impresionante. Con decir esto ya está dicho todo, no lo sé lo que es. No sé lo que es. Balbucimos. ¿Quién es Dios? Entonces recibe y Elías le dice, muy bien, pero no está a mí el dártela, va a ser una obra de Dios. Si cuando soy arrebatado te concede el don de verme partir, lo recibirás. Qué maravilla, ¿verdad? Si cuando sea arrebatado, tomado, se te concede el don de verme, entonces lo recibirás. Y esto es así. Le va a ver partir, y en ese mismo momento aconteció que yendo ellos conversando por el camino, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego, es decir, interviene Dios, separó al uno del otro. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro y caballería de Israel. Eliseo en este momento lo que siente es un dolor profundísimo. También en estos momentos dice, no sé qué hacer ya. Pero ha acontecido una cosa al ser arrebatado Elías, y es que el manto se le ha caído de los hombros. Este manto va a ser el que va a tomar Eliseo. Y con este manto, aparte de lo que ya había hecho, un poco antes por la mañana, al pasar el Jordán, Elías había dado un golpe en el agua y las aguas se habían abierto y habían pasado a pie enjuto. Donde hay un profeta, acontece una Pascua. Porque el profeta es capaz siempre de pasarnos al verdadero Dios. Siempre. Daos cuenta que está hablando del paso del Jordán y del paso del Mar Muerto. Siempre hay un nuevo éxodo. Siempre. El Señor no deja de abrir, ahora también en nuestra generación, pues de abrir unas puertas dentro de la Iglesia, una serie de ayudas para que podamos unirnos a Cristo, que es nuestra Pascua. Siempre, no nos ha abandonado. Jamás. Bueno, pues Eliseo va a tomar el manto y entristecido también por todo ello va a ir hacia el Jordán y va a dar allí, primero desgarra sus vestidos porque estaba tan abatido, con un corazón tan sufriendo, que va a coger después el manto, va a ir hacia el Jordán y va a golpear allí 2 veces, pero el agua no se abre, no queda nada. Bueno, y dijo Eliseo, y lo hace como si fuera una oración, después de haber golpeado el agua y las aguas no separarse, ¿dónde está el Señor
¿dónde está el Dios de Elías? Coge el manto otra vez y golpeó otra vez las aguas que se separaron a uno y otro lado. Bueno, aquí Eliseo es probado en su fe. Y al mismo tiempo insiste en aquello porque va a continúa con el manto de Elías. No puede ser sino el Dios mismo de Israel, el Señor, el que continúe la obra. Yo seré fiel. Entonces, toma el manto, seré fiel a Elías, no habrá otro Dios que el Señor. ¿Dónde está? Y entonces golpea y se abre. Esto inmediatamente, hay aquí unos grupos que se llaman los hijos de los profetas. Estos hijos de los profetas, mirad, esta expresión hijos de los profetas aparece, si no me equivoco, 9 veces en la Escritura, en el Antiguo Testamento. De las 9 veces, 8 veces en torno a Eliseo. Ya está, es decir, que están muy concentrados, estos. Ya que nosotros también nos hablamos, los carmelitas, de descendientes de los hijos de los profetas. Bueno, y esperemos también que el Señor haga florecer el Carmelo, que tanto bien ha hecho y que continúa adelante en tantísimas naciones y también aquí en España. Ya sabéis toda la devoción que hay, en particular al escapulario, continúa así. Pues Eliseo, en este momento, esta comunidad de los profetas, hay en distintos lugares, estas comunidades de los profetas están concentradas en el sur del norte de Israel, en Gilgal, en Betel y en Jericó, fundamentalmente. Estas 3 ciudades de aquí. Ahora estamos aquí junto a Jericó, y ahí estos hijos de los profetas reconocen a Eliseo como el sucesor de Elías. Se van a postrar ante él para reconocerle como aquel que ha recibido el mismo espíritu de Elías. De hecho ellos exclaman: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Bueno, Eliseo va a comenzar ahí su misión durante unos 50 años, o sea que celebró las bodas de oro, como misión de profeta, Eliseo, y bajo 4 reyes fundamentalmente en Israel. Pasamos ahora sí a narrar, a comentar algunos de los milagros de Eliseo. Ya hemos dicho que Eliseo se caracteriza, por una parte, por ser un profeta de milagros. Hoy hablaríamos de santo milagrero. Y también por su influencia en el ámbito político y social. Actuó para modificar, para ir contra toda este sistema de gobierno de la dinastía Omri, que era nefasto, sobre todo en función también, aparte de la pobreza que en algunos ámbitos aumentaba, para beneficio también de unos pocos, sobre todo era en función de la fe y únicamente la fe en el Señor y no en los Baales. Bueno, pues inmediatamente después de esto que hemos contado, Eliseo va a realizar un milagro y lo va a realizar en Jericó. Vosotros, algunos de aquí, yo sé que habéis estado en Jericó. Jericó es muy importante. Si vamos allí hay una fuente que se llama la fuente de Eliseo. La fuente. Esta fuente es muy importante porque hay un manantial y era el manantial. Esta ciudad es la ciudad más antigua que se conoce habitada, la ciudad más antigua, 8.000 años antes de Cristo. Sabemos que Jericó es un vergel extraordinario. Bueno, pues allí se puede visitar esto porque es muy importante. El agua que había en Jericó era mala, hasta el punto que producía tanto a los animales como a las mujeres, a las personas, producía abortos. O sea, este agua era mala y producía que se enfermaran cuando quedaban los animales, las ovejas, etcétera, preñadas, y también cuando quedaban embarazadas las mujeres. Entonces producía muerte y producía abortos. Esto se lo dicen a Eliseo. Mira, estamos aquí, pero no vamos a poder continuar, porque esto aquí no es posible. Y entonces Eliseo va a decir: traedme sal. Le traen sal y rocía con sal el manantial, dice así, siempre importante las palabras:
así dice el Señor. Muy importante, no así dice Eliseo. Así dice el Señor. Yo he saneado esta agua. Ya no surgirán de aquí muerte o esterilidad. Y quedó saneada, según esta palabra, para siempre. Bueno, ya hemos dicho que es un profeta especializado en milagros de agua, de agua. Pero es muy importante el agua, porque cuando Elías comenzó su ministerio dijo, no lloverá. Es muy importante el agua. Mirad el problema que hay de la sequía que se está sufriendo y como continúe así, ya veremos. Podemos tener los móviles, pero sin agua no vivimos. Durará más un móvil que tú y yo. El agua es importante, sin el agua no hay vida. De ahí que dice, Elías dijo, no lloverá hasta que yo lo diga en el nombre del Señor. Muy importante, si no hay agua, no hay vida. Y dice, ¿queréis que llueva? Decídselo a los Baales. Decídselo que llueva. No hay modo de hacer que llueva. Pues aquí también no hay modo de sanear y por eso lo hace en el nombre del Señor. Dice el Señor. Y vuelvo a decir que el agua se vincula inmediatamente a la vida. Sin agua no hay vida. A nosotros ya decimos que el 80% de lo que somos es agua. O sea que venimos del agua. Otro milagro. Inmediatamente después se mueve Eliseo de Jericó, se mueve a Betel. Ya veis, tenemos aquí Jericó a Betel. Y cuando va subiendo hacia Betel, salen unos muchachos de la ciudad y empiezan a reírse de él. Y como se ríen, como se burlan, comienzan a decirle, calvo, sube, calvo, sube. Claro, y se burlan de un profeta. Y el profeta dice, yo os maldigo. No podéis reíros de un profeta. Esto es importante, porque reírse de un profeta es reírse de Dios. Y nos cuenta que después de haber dicho esto, lo digo porque las palabras de los profetas también no son vanas. Dice que salieron unos osos y mataron a 42 muchachos. Siempre que acontece algo de esto está en función siempre de volver los corazones hacia Dios. ¿En qué Dios hemos puesto nuestra vida? De ahí que Elías va asumiendo una relevancia importantísima, porque sus palabras son palabras eficaces, vienen de Dios. Y basta una palabra para que el Señor la certifique. Bueno, pues ahí nos enseña que un profeta jamás debe ser objeto de mofa. Y se reían precisamente porque era profeta del Señor, de Yahvé. Y así manifiesta también que solo Yahvé es Dios y que Dios defiende a su profeta. Otro milagro de agua. Poco de tiempo después hay unos reyes, el rey de Israel que se llamaba Jorán, se pone de acuerdo con el rey de Judá, Josafat, se pone de acuerdo con el rey de Edom y dicen vamos a combatir juntos a Moab. Bueno, ahí tenéis Moab. Se ponen de acuerdo con el rey de Edom, con el rey de Judá, con el rey de Israel. Y los tres juntos dicen, vamos contra Moab. Resulta que acampan en un lugar donde el ejército no tiene agua. Dice, ¿qué vamos a hacer aquí? Sin agua el ejército se muere. Ahora va a venir Moab y nosotros que pensábamos que íbamos a someterlo, va a venir y nos va a liquidar a todos. Entonces, hay uno de los reyes, que es el rey de Judá, es un rey justo, que se llama Josafat. Porque no es así, el rey de Israel, Jorán, nada. De hecho, cuando pregunta el rey de Judá, Josafat dice, ¿existe algún profeta por aquí cerca al que podamos pedirle consejo? Y entonces le dicen, sí, hay uno, Eliseo, llevadme a él. Bueno, entonces van los reyes y dirá Eliseo, dice, mira, os voy a ayudar, pero le dice al rey
de Israel, pero no por ti. Por ti no lo haría. Lo voy a hacer por Josafat. Lo voy a hacer por él. Y para que sea un bien para todo el pueblo. Entonces dice, traedme un músico. A veces los profetas todos necesitamos algún modo de inspirarnos. Y Eliseo va a pedir un músico. Traedme un músico. Hay algunos que se inspiran con música. Bueno, dice, traedme un músico. Y comenta, os leo esto, dice, mientras el músico tañía, la mano del Señor vino sobre Eliseo, que profetizó. Así dice el Señor, excavad en este valle albercas y más albercas, pues así dice el Señor, no podréis vislumbrar viento ni lluvia. Impresionante. No veréis ni viento ni veréis lluvia. Y sin embargo, se colmará de agua esta torrentera y beberéis vosotros y vuestros ejércitos y vuestros ganados. No se contenta con esto el Señor, porque entregará también a Moab en vuestras manos. Tomaréis, pues, todas las ciudades amuralladas, talaréis los mejores árboles, cegaréis todas las fuentes y cubriréis con piedras los campos más fértiles. Y dice el texto, a la mañana siguiente comenzó a llegar agua de la dirección de Edom a la hora de la ofrenda, y la tierra se inundó completamente. Bueno, pues también otro milagro en función de salvar a Judá y a Israel. Importante esto porque significa que el profeta asume los sufrimientos del pueblo. Estaba siendo también muy oprimido por Moab y el profeta siempre asume el modo concreto en que se está viviendo, las dificultades, las situaciones trágicas a veces que se viven, lo asume, y necesidades a veces pues, de miseria, de hambre y de sed de la gente. Bueno, pues ahí está el profeta para decir también que Dios está cercano. Otro milagro, vamos a ver de milagros. Así, si alguno dice esto me lo apunto yo, pues pedid a Eliseo que interceda por esa situación concreta. En este caso se trata de una viuda, una mujer que era esposa de uno de estos hijos de los profetas. Muere su esposo, se queda viuda y además con unas deudas enormes. Y la mujer dice, lo único que puedo hacer es vender a mis hijos para poder pagarlas. Pero antes que nada me voy a acercar al profeta Eliseo. Y se acerca a él y le dice, mira, esto también es importante porque significa que estos hijos de los profetas pues eran, diríamos con nuestros términos, de una condición social pues baja, pobres. Dice, mira, le dice a Eliseo, no voy a poder pagar las deudas que ha dejado mi esposo, voy a tener que vender a los hijos. Y le dice, tu sierva no tiene nada en casa, porque le pregunta a Eliseo, ¿de qué dispones? Esto también es muy importante, sin excusarnos nunca. Cuando Dios, a través de alguien que nos quiera ayudar, nos pregunte, tenemos que ser abiertos. Y le dice Eliseo, dice, ¿qué tienes? Y le dice ella, tu sierva no tiene nada en casa, excepto, esto es lo importante, el excepto, donde tú no has dado importancia. Es que no tengo nada. Bueno, tengo, sí que tienes, porque es ahí donde Dios va a obrar. Excepto una alcuza de aceite. Dice Eliseo, muy bien, vete y pide a todas las vecinas vasijas. Y a través de esa alcuza de aceite, vete echando en todas las vasijas. Total, que esta mujer va, comienza a dar y que no se acababa el aceite. Y llenó todas las vasijas. Cuando estuvieron llenadas todas, dice, dejó de destilar aceite. Fue donde el profeta le dice, pues ahora vete, vende todo eso y con eso pagarás toda la deuda. Bueno, pues ya veis también cómo es defensor de las viudas. Defensor de las viudas, como Dios, son su derecho. En tiempos de hambruna, también esto es muy importante. Tiempos de hambruna uno come lo que sea. Pues resulta que también una comunidad de los profetas, en este caso aquí de Gilgal, en Gilgal,
Estos profetas estaban pasando un hambre muy grande. De nuevo también tenían hambruna, significa también pues, que eran grupos pues, de pobres. Y pues recogían hierbas del campo, etcétera, y solían comer juntos y habían preparado un potaje de lo que tuvieran, no sé lo que era. La cosa es que echaron allí de estas hierbas y eran desconocidas. Y estas hierbas, unas de estas que echaron, eran venenosas. En cuanto probaron, se sentían morir. Y dice Eliseo, tranquilos, traedme harina. Trae harina, lo echan en el potaje, comed. Comieron todos y no se murió nadie. Está bien de nuevo, ahí es sanador de envenenamiento. Eliseo. Por último ya, porque hay algunos de los milagros de Eliseo que nos recuerdan después lo que va a hacer Jesús. En particular le traen como primicias 20 panes de cebada, las primicias de lo que habían recogido, 20 panes. Pero había hambruna. Y entonces dice, 20 panes, muy bien, distribuidlo a todos estos, había, dice, 100 hombres. Dice, distribúyelos que comerán y sobrará. Pero ¿cómo vas a ir con 20 panes para 100 y estos comen? Vete. Y efectivamente, comieron, se saciaron y sobró. Esto ya nos suena, ¿verdad? La multiplicación de los panes. Bueno, pues todos estos milagros y alguno más que hay por ahí que podéis leer. Pero me voy a tener en esta relación que tiene el profeta con una mujer de Sunem. De Sunem. Aquí está Sunem. Como veis, cerca del monte Tabor, aquí está el monte Carmelo. Bueno, Sunem, cuando pasaba Eliseo, estaba normalmente en el monte Carmelo también, y cuando pasaba, iba, por ejemplo, a Abel-Mejolá, o iba a Tisbé, o venía al Jordán y después venía hasta Jericó, siempre que pasaba por Sunem, se detenía en casa de esta mujer. Esta mujer que le vio en una ocasión le invitó a comer. Dice, oye, come. Y habló con su esposo. Le dice a esta mujer, aparentemente eran pudientes, le dice, ¿por qué no hacemos en la terraza una habitación para el hombre de Dios? De tal modo que cuando venga, tenga donde reposar. Y lo hicieron. Le hicieron una habitación con lo justo, para que tuviera lo necesario para que allí pudiera descansar. Y Eliseo dice, oye, yo estoy agradecido de esta mujer, yo estoy agradecido. Y le dice a su siervo, dice, oye, ¿en qué le puedo ayudar a esta mujer? Y Gehazi, el siervo de Eliseo, porque Eliseo primero preguntó a la mujer, oye, ¿qué necesitas? Dice la mujer, no, nada, con que cada vez que pase estés aquí y ya está. Y le dice, ¿qué es? Dice, pues lo que pasa es que esta mujer no tiene hijos y su esposo es ya anciano. Llámala. Le llama a la mujer y le dice, Eliseo, el año próximo, por esta época, tú estarás abrazando un hijo. Esta mujer estaba tan contenta que no se lo creía. Dice, mira, le dice, mira, estaba tan contenta que no se lo creía, ¿no? No se lo quiere creer. Dice, no, mi señor, dice, no engañes a tu servidora, no me engañes, o sea que después no sea verdad y encima me voy a llevar yo todavía mayor sufrimiento del que tengo por ser o estéril o por no poder tener hijos. Total que fue así, al cabo del tiempo, al año siguiente, tuvo un hijo, un milagro. Tuvo un hijo. Pero este hijo, cuando ya iba creciendo, se fue con su padre. Todavía pequeñito, pero se fue. Y esto lo sabemos muy bien los que estamos por el campo en verano, porque estaban recogiendo la mies y las cosas. Y hace un calor de miedo. Y le dio un golpe de calor, que diríamos hoy, y quedó muerto. El padre se lo llevó a la madre ni corta ni perezosa, lo sube inmediatamente y lo acuesta en el lecho donde siempre había descansado Eliseo. Coge una burra y dice, me voy al monte Carmelo.
de aquí, en aquel tiempo no había autopistas. Entonces cogió con un burro y le dice al siervo con el que iba, no, sin parar, vamos ahí, a todo galope. Bueno, entonces van ahí, desde Sunem, van al Monte Carmelo. Van ahí y le dice lo que pasa, y Eliseo le dice a su siervo, mira, coge el bastón, vete rápido y se lo pones encima del niño. Pero la mujer insiste, no, tienes que venir tú, tienes que venir tú. Eliseo se va con ella. Efectivamente, llega el siervo de Eliseo, le pone el bastón, pero allí no hay modo de que el hijo viva. Total que dice, dejadme solo. Y Eliseo hace una especie de ritual, boca a boca, ojo a ojo, manos a manos, cuerpo a cuerpo, le da calor, y después de 2 veces el hijo comienza a recuperar el calor, el cuerpo, etc. Dice que estornudó y inmediatamente recupera la vida. Bueno, y se lo devuelve a la madre, que la madre, como podéis comprender, no sabía qué hacer. Se postró en tierra, dio gracias, etcétera, etcétera, y tomó al hijo y salió. Bueno, pues tenéis ahí también como esto con la mujer de Sunem, pues es un relato lleno de ternura. Dentro a veces del drama, pues también a veces hay estos relatos de unas relaciones que están colmadas también de esta delicadeza. Y después la historia de Naamán, que ya lo sabéis, por eso voy un poco rápido, por el tiempo también que nos queda. Naamán, un general y jefe del ejército del rey de Siria. Siria es una potencia impresionante, Siria. Lo que ponemos aquí, Aram, Siria. Y ahí, como sabéis, tiene a una hebrea, debido a que hacían incursiones y se llevaban, pues se ha llevado a una y esta, que por los medios que haya sido, se ha convertido en sierva de la mujer de Naamán. Y Naamán, enferma de lepra. Y no hay modo de curarlo. Y esta sierva le dice, pues en Israel hay un profeta que te puede curar. Y el rey de Siria le dice a Naamán, vete. Y encima le da pues muchos presentes para el rey de Israel. Vete y que allí y ni corto ni perezoso, Naamán va al rey de Israel, y cuando el rey de Israel ve la carta que le envía al rey de Siria y eso, entra en pánico. Dice, vamos a ver, ¿qué cree? ¿Que yo soy Dios? Este lo que quiere es un motivo para arrasarnos. Ahora, claro, yo no puedo curar a Naamán e inmediatamente monta el ejército, viene y nos arrasa. Esto llega a oídos de Eliseo. Y Eliseo dice, ¿acaso no hay Dios en Israel? Que venga a mí. Y Naamán se encamina hacia el profeta. De hecho, había venido para el profeta. El que no sabía nada de todo esto era el rey, que es un rey también, pues eso, más volcado hacia los Baales que hacia el verdadero Dios. Total que va y se acerca a Eliseo, y Eliseo, como bien sabéis, ni sale a encontrarle, a su encuentro, ni nada. Solamente manda a un criado y le dice, decidle que se bañe 7 veces en el río Jordán. Naamán, que se había forjado ya su idea, como todos nosotros, había dicho, bueno, saldrá, hará una liturgia extraordinaria, me hará unos cuantos sortilegios aquí que vamos, se van a quedar todos primero con la boca abierta y después ya me curará. Y dice, vete, total que Naamán monta en cólera. Dice, pero ¿quién se cree? Encima me desprecia, encima me dice que vaya al Jordán, como que no hay ríos en Siria mucho mejores que este riachuelo. Y encima hay aquí. Bueno, y es cuando, como bien sabéis, le dicen sus siervos, hombre, dice, no te vayas, si te hubiera pedido una cosa más difícil, seguro que la habías hecho. Ahora que te pide una cosa fácil, hazla. E inmediatamente lo hace así, se baña 7 veces y queda sanado. Hace una cosa Naamán. Dice, tengo que estar agradecido. Y va donde Eliseo y dice, te tengo que dar todos estos regalos. Y Eliseo, no quiero, se lo rechaza continuamente, no quiere nada. No quiere que parezca que ha hecho un negocio.
con las cosas de Dios. No quiero nada. Y dice Naamán, entonces yo haré una cosa, permíteme que coja una cantidad de tierra para que de ahora en adelante en mi tierra yo dé culto a tu Dios, en esta tierra. Pero Eliseo tiene este siervo que siempre estaba ahí a su lado, el Gehazi, y este oyó que Naamán estaba dispuesto a darle siempre una buena cantidad de dinero, vestidos, y dice Gehazi, pues esta es la mía. Gehazi quería las cosas materiales, ya veis, y esto le ciega. E inmediatamente cuando se va Naamán, Gehazi va y le dice, ¡ay, ha habido un problema, hay una necesidad! Y le cuenta allí toda una parafernalia. Pues no pasa nada, dice Naamán, toma, ¿qué es lo que necesitas? Esto, pues esto y tal. Y le da todo lo que necesita. Pero dice la Escritura, pero Dios reveló a Eliseo lo que había pasado. Y le dice Eliseo, como no has obrado bien, y has obrado con engaño, y has obrado al margen de mí y de lo que Dios quiere, la lepra que se le quitó a Naamán, la llevarás tú. Y efectivamente, enfermó de la lepra de Naamán. O sea que la codicia es una lepra muy grande, aunque no nos aparezca en la piel. Hay unas enseñanzas aquí respecto a la historia de Naamán. Vamos a ver, voy a decirlo y concluyo. Hay más cosas, pero voy a concluir. A las enfermedades no les importa la condición social. No, porque a veces pensamos, si yo fuera ministro, también se mueren. Si yo fuera rey, también enferman. A las enfermedades no les importan. El que Naamán fuera importante no importa. Para que no enfermara de lepra. Nos enseña que hay que aprovechar el momento oportuno para dar testimonio. Esto el rey de Israel no lo aprovechó, sí que lo aprovechó Eliseo. Ahora era el momento oportuno de decir que el Señor es Dios. Ahora que se le necesitaba. Estos venían de los Baales y los Baales no podían curarle. Hay que aprovechar a dar testimonio del verdadero Dios. Dios actúa de modo sorprendente. Y sorprendente es que le diga, bájate al Jordán y báñate 7 veces. Cuenta en todo esto la docilidad a la palabra de Dios. No cuenta lo que se te pide, sino la docilidad, aunque sea una tontería, a primera vista. Por eso, al ser dócil, al obedecer, Dios pudo actuar, porque de este modo podía reconocer que era Dios el que le había curado. Dios envía personas a que nos ayuden a creer. En este caso, los siervos de Naamán le ayudaron a creer. Tenemos que pensar también cuántos nos han ayudado a nosotros a creer. ¿Cuántos nos están ayudando cuando también tambaleamos? ¿Cuántos nos ayudan? ¿Cuántas veces? Cuando pensamos ya nada y sin embargo han estado ahí y te han dicho, venga, anda, ánimo, pasa nada, vamos adelante, haz esto, tranquilo. Porque a veces cada uno tenemos un carácter, pero a veces nosotros vinculamos lo que me parece a la fe. La fe es otra cosa. Tu carácter, pues dómalo, ya está, no. Dios no te ha hecho, si es un carácter malo, Dios no te ha hecho así. Dómalo, no hagas caso. Pero a veces nosotros vinculamos todas estas cosas y nos enfadamos con Dios. Bueno, aquí también Naamán tenía un carácter, fijaros, si era el jefe del ejército, imaginaos, cuando dijo que se enfadó, ya está dicho todo, no se enfadó como el último de la fila. No hay que hacer negocios con las cosas y los dones sagrados. Eliseo no aceptó el presente que le ofrecía Naamán. Y daros cuenta cuando Gehazi hizo negocio, lo que pasó. Esto se llama la simonía, simonía, hacer negocio. Porque Dios desvela las maldades que cometemos. También esto es muy importante. Es que nadie se ha enterado. Dios sí. A veces decimos, bueno, esto lo he hecho a escondidas, nadie se ha enterado. Dios sí. Y lo que has hecho que nadie se ha enterado hasta ahora, que sepas que el día que te mueras se va a enterar.
Ah, sí, 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 por eso pide perdón y ponte a bien, porque delante de Dios todo va a salir. Y merece la pena, ¿eh? Merece la pena, porque tenemos que ir al cielo. Dios desvela las maldades y también el bien que hayamos hecho, también. No nos tienen que aplaudir. Y también tendríamos que decir esto, que hay un tiempo para la bendición. Hay que esperar que Dios nos dé la bendición. Llegado el momento, has hecho un bien, Dios da el 100 por 1. Dale su tiempo a Dios para que verdaderamente Él, que es el mejor pagador, te lo manifieste. Bueno, y por último esto de que incluso después de la muerte, y concluyo, es que estaban enterrando, ya había muerto Eliseo, estaban enterrando a un muerto también, y de repente pues entran unas tribus y unas jornadas estas de Moab, e inmediatamente tiran al muerto donde estaba Eliseo sepultado, y tocó el cuerpo de Eliseo. Y al tocar el cuerpo de Eliseo, recupera la vida. Entonces esto dirá así el Sirácida también. Dice, cuando Elías fue arrebatado en el torbellino, Eliseo se llenó de su espíritu. Durante su vida ningún príncipe lo hizo temblar, nadie pudo dominarlo, nada era imposible para él. Incluso muerto, su cuerpo profetizó. Durante su vida realizó prodigios y después de muerto fueron admirables sus obras. Bueno, pues podemos rezar, a Eliseo, ya está, que igual le cogemos un poco de devoción. Muy bien, así que nada, concluimos así. Toda esta obra que hemos visto, y lo tenemos que hacer porque hemos llegado a la hora, hemos de decir que Dios utiliza, Dios es soberano, y utiliza todas las ocasiones de prueba, de sufrimiento, de tribulación, para ayudarnos en la fe, para incrementar la fe, para que nos fiemos de Él, para que, dándonos cuenta que siempre es fiel, jamás dudemos de que está a nuestro lado. Todo lo tengo utilizado, Otra vez esto. Pues bueno, que así lo dejamos y que San Eliseo nos ayude también a creer y a confiar en Dios. Nos ponemos en pie y hacemos juntos también la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Cantamos ahí lo que tenéis en esa oración. Está también el Flos Carmeli. Cantamos juntos. Flos Carmeli, pitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singularis, mater mitis, sede virinesia, Carmelitis, esto propitia, stella